Hoy terminamos el capítulo 16 de Marcos, es decir, terminamos todo el Evangelio de Marcos el día de hoy, después de haber dedicado meses de estudio de verso a verso. El día de hoy estamos llegando ya a la recta final, ¿no? Hoy es la despedida hasta unos cuantos años más, quizás, ¿no? Quizás nuestros hijos lo vuelvan a estudiar nuevamente Marcos, ya que tenemos como meta estudiar toda la Biblia verso a verso, ¿ven? Entonces, estás ahí en tu Biblia ya, Marcos capítulo 16. Ciertamente todo el capítulo 16 tiene un título, y el título es, a ver, alguien que está al día ahí con los títulos en su Biblia, la resurrección, ¿no? Del cual nos estuvo hablando Julio César la semana pasada, y ciertamente él explicaba o enseñaba desde el verso 1 hasta el 13, si no me equivoco, hasta el 12, pero el día de hoy, como quien dice, para tomar viada, vamos a estudiar del verso 9 al 20, ¿sí? Estos últimos versículos del verso 9 al 20. Entonces, si ya lo tienes ahí, abre tu Biblia en Marcos capítulo 16, de verso 9 al 20. Bien, esta sección del verso 9 al 20 causó un poco de controversia años atrás. ¿Por qué? Más o menos en el año de 1947 hubo un gran descubrimiento. La arqueología bíblica tuvo un gran descubrimiento. Descubrieron muchos rollos antiguos o más cercanos al original, y muchos de ellos originales incluso de la Biblia, ¿no? Entonces, esto por un lado aclaró también, ya que muchas de las copias, porque y cuando yo hablo de copias estoy hablando de copias del año 300, años 400, ¿no? Entonces, pero de todas maneras hay una distancia con los tiempos de donde se escribió el Evangelio, que son del año 33 al año 100 en promedio, ¿no? Entonces, las copias más cercanas eran del año 200, 300, y por ahí uno que otro libro que era original, ¿no? Pero aún así, copias hay en cientos, vamos a decir, sobre un evangelio, hay cientos, ya que cada iglesia tenía su propio rollo. Pero cuando de pronto se da este descubrimiento en las cuevas de Qumran, descubren copias más cercanas quizás al original, y en muchos casos originales. Y por un lado, en su gran mayoría, estas copias confirmaron, o estos manuscritos originales, muchos de ellos, confirmaron que las copias que se estaban difundiendo a través de la iglesia, ¿por cuántos años? Casi por 1500 años más o menos, que ya la iglesia venía estudiando esas copias de la Biblia, el canon ya había sido cerrado y todo lo demás. Estos manuscritos originales corroboraron que ciertamente esos evangelios o esas copias que se estudiaban tenían un original, por así decirlo, ¿no? Es decir, encontraron rollos con la autoría de cada uno de los apóstoles, imagínate, ¿no? Entonces, confirmaron. Pero también por ahí hubo unos ciertos casos excepcionales, y uno de esos casos fue Marcos. ¿Qué es lo que sucede? Que en las copias que normalmente se estaban difundiendo hasta la época, había dos tipos de copias. Había ciertas copias que te traían Marcos hasta el verso 8, capítulo 16, verso 8. Pero por ahí había citas de ciertos padres de la iglesia, y cuando me refiero a padres de la iglesia me estoy refiriendo a los discípulos de los apóstoles, ¿no? Entonces, estos primeros padres de la iglesia siempre citaban escritos como escribió Marcos en cuanto a la ascensión de Jesús, imagínate. Entonces, ¿qué? Y tú ibas a tu copia, verso 8 no acaba con la ascensión, ¿no es cierto? Y de pronto decían, pero bueno, si Ireneo lo está diciendo, dando nombres de padres de la iglesia que eran de aquella época, de pronto decían, pero si él lo está diciendo es porque de pronto... Entonces como que quedó en un stand-by, como que había una probabilidad de que parte, o la última parte del Evangelio de Marcos se pudo haber perdido, ¿no? Ya que eran rollos. Pero también al mismo tiempo algunos decían, no, ahí termina, ¿no? Entonces se formaron dos posturas, pero cuando se descubren estos rollos, de pronto se dan con que de pronto Marcos acababa en el 8. Entonces esto causó cierta controversia, y lo digo para que lo tomes de una manera madura, porque no estoy queriendo causar controversia tampoco, pero es bueno aclararlo porque en algún momento te van a decir. Ahora, lo interesante de todo esto espiritual, algo espiritual puede salir por ahí y dice, pero yo he escuchado que no se le puede agregar ni la coma ni la tilde. No. Recordemos que estamos hablando de copias, y en realidad si tú lees del verso 9 al 20,
está totalmente de acuerdo con lo que dicen todos los otros evangelios. Ahora, hay una postura que dice, bueno, no debe de ir. Hay otra postura que dice, bueno, que vaya, porque son los manuscritos más cercanos al original. Entonces, digo, ¿no? Algunos dicen que no vaya, dicen, ¿no? Porque en estos manuscritos más cercanos al original no estaban del verso 9 al 20. Entonces dicen, no, que no vaya. Entonces, ¿qué es lo que han optado muchas traducciones por colocar ahí un pie de página donde dice, esta porción no se encuentra en los manuscritos más cercanos o más antiguos, nada más, ¿no? Pero más no lo han quitado del todo. Entonces, ahora te vuelvo a decir, en estos casos especiales, que es como el de Marcos y también de una de las cartas de Juan, ninguno de estos textos que de pronto se han encontrado estas pequeñas diferencias entre copia y copia se contradicen, sino muy por lo contrario se complementan, ¿correcto? Entonces, en ese sentido, yo veo conveniente que tenemos que estudiar este pasaje porque está ahí y además es la palabra de Dios y está en correlación con los otros 3 evangelios. Entonces, muy por lo contrario, ¿no? Más allá de que no sabemos exactamente qué sucedió, ¿no? Hay diferentes posturas, pero más allá de eso, es palabra de Dios porque está netamente corroborado por los otros 4 evangelios y por el libro de Hechos en cuanto a la ascensión de Jesús. Amén. Doy esa aclaración y ahí el Instituto vino que ya estoy más detalles, ¿no? Bien, vamos entonces ahora sí a entrar a estudiar el verso 9 al 20. Pero para entender el verso 9 al 20 es bueno leer el 8 para ver en qué quedó. Mire, el 8 dice, y ellas se fueron del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. ¿Qué había sucedido acá? Julio César nos enseñaba que un ángel se les había presentado, ¿no? Un ángel les había hablado a estas 3 mujeres y ellas quedaron espantadas, ¿no? Entonces, y salieron, dice, y es más, el ángel les dijo, vayan y avisen, ¿no? Jesús ha resucitado y ellos que dicen en la última parte del verso 8, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Lo que causó en ellas fue una reacción de miedo. Pero ahora el verso 9, mira lo que nos dice. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, y como que retoma la historia, ¿no? Porque el ángel anuncia, estas mujeres salen, imagínate que quede ahí el Evangelio de Marcos. Y eso es lo que causaba en los primeros años, decía, como que está incompleto, ¿no? ¿Se te das cuenta? Como que salieron estas mujeres con miedo y se acabó, imagínate. Entonces, oye, no se completó la historia, ¿no? Porque Marcos que nos está mostrando al Mesías siervo en acción, murió en la cruz, después se aparece un ángel y les dice, vayan que ha resucitado, y estas salen de miedo y no le dicen nada a nadie, y quedó cerrado el Evangelio de Marcos. Pareciera que está incompleto. Entonces vamos pues a leer el verso 9 al 20. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente, dice ¿quién? A María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yo quisiera aclarar, el ángel, el que se apareció a estas 3 mujeres del verso 8 o del verso 7 y 8, es el ángel quien les dijo, hey, no está su cuerpo porque ha resucitado. Y decían, ¿quién movió la roca y todo lo demás? Y el ángel les dijo eso, ¿no? Pero el que se está apareciendo ahora a María Magdalena, ¿quién es? ¿Es un ángel? No, es el Señor mismo, el Señor Jesús mismo se le está apareciendo. Y una de estas 3 mujeres que a quienes habían sido espantadas en un principio era María también, Magdalena. Y más detalles en cuanto a este encuentro que tiene Jesús con María Magdalena nos los da el Evangelio de Juan. Por eso te digo, tú puedes corroborar estos 2 versos, del verso 9, 10 y 11, 3 versos, lo puedes encontrar quizás a mayor detalle en el Evangelio de Juan, capítulo 20, del 11 al 18. Lo lees luego con calma y vas a ver ahí que incluso María Magdalena confundió a Jesús con un hortelano, es decir, con un jardinero. Y ella estaba ahí llorando, ¿y por qué lloras? Y dijo, es que el maestro, y todo lo demás, hasta que luego lo reconoce que era Jesús. Pero aquí Marco lo está resumiendo y le dice, y nos describe quién era María. ¿Quién era María? Era una mujer de quien había echado 7 demonios. Era una ex endemoniada. Pero ella estaba creyendo, era ahora seguidora de Jesús. Y es interesante cómo es que el Señor Jesús escoge a esta primera persona para quien presentarse. Él ya resucitado, y ella tuvo ese privilegio de ser la primera en ver a Jesús que resucitado. ¿Quién? ¿Pedro? No. ¿Juan? No. ¿Jacobo? No. Sino María, la ex endemoniada.
Y le va a dar encima una misión todavía, aparte de todo eso. Le va a dar una misión. Mira qué misión le da, dice el verso 10. Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Entonces, María, después de que el Señor Jesucristo se le aparece, va y le dice a los discípulos, cuando dice, y le hizo saber a los que habían estado con él, está haciendo referencia a quienes andaban con Jesús. ¿Y quiénes son los que andaban con Jesús? Los discípulos, lógicamente, ya lo estaba Judas, ¿no? Entonces está refiriéndose a los 11, ¿no? Les hace saber a ellos 11, y María está respondiendo entonces de alguna manera con obediencia. ¿Por qué? Porque si tú profundizas un poco más en el Evangelio de Juan, vas a ver de que le dio una misión. Le dijo, anda, ve y anuncia a mis hermanos, y estaba haciendo referencia a sus discípulos. Y María está cumpliendo. Entonces ella, María Magdalena, esta ex endemoniada, está respondiendo ya no con espanto, como esas 3 mujeres que de pronto recibieron el mismo anuncio, pero del ángel. Ella está respondiendo ¿con qué? Con obediencia. Y el verso 11 dice, ellos cuando oyeron, ¿y quiénes son esos ellos? Estos 11 discípulos, los que andaban con Jesús. Cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, entonces le recreyeron. Dice, ¿qué dice? No le creyeron. Dices, ¿qué? Pero si ellos vivieron con Jesús. Pregunto, ¿a quiénes le había dicho Jesús que era necesario que padezca, pero que él iba a resucitar? A los 11. Entonces tú dices, estos discípulos se pasaron, así somos nosotros. No levantes el dedo acusador diciendo que estos discípulos, cabeza dura, ¿cómo no lo van a creer? No, porque muchas veces somos así nosotros. Su palabra dice una cosa, nosotros hacemos otra cosa. Su palabra dice, clama a mí, pídeme, y nosotros preferimos usar nuestros propios medios. Su palabra nos dice que debemos de perseverar y meditar en ella todos los días, y muchas veces flojeamos. Entonces no levantemos el dedo fariseico hacia los discípulos diciendo, ¿cómo no pueden haber creído? Sino, digamos, a veces esto es. Pero vas a ver qué es lo que Jesús hace más adelante con los discípulos, a dar una reprendida. No, le va a llamar la atención por no haber creído. Entonces dice, ellos no creyeron. Por un lado puede tener justificación, pastor, porque he estudiado que en los judíos de aquella época el valor las palabras de una mujer no tenía valor. Y era cierto, aquel entonces, si tenían que de pronto elegir un testigo ante un evento, una situación, tenía que ser hombre. Porque bajo esa cultura, la palabra de una mujer como que no tenía un valor, una credibilidad. Entonces podríamos decir, los discípulos no le creyeron porque bueno, era mujer. Podríamos decir, no es como hoy en día, también hay que creer a la mujer, porque el hombre es el que más bien tiende a mentir, ¿no? Pero aquí en la época, en el contexto era así, no tenía valor, por así decirlo, no porque sean mentirosas, sino porque la cultura era así, ¿no? Entonces, pero vemos aquí a Jesús encomendando aquí a una mujer, ¿no? El Señor siempre rompiendo esos paradigmas, rompiendo esas formas de pensar de la sociedad, ¿no? Llamando no a Pedro, no presentándose ante Juan ni ante Jacobo, quienes se peleaban por estar a sus diestra y siniestra, sino presentándose ante la ex endemoniada. Dándole una misión, le da el privilegio de aparecerse ahí y le da una misión. Había visto en los 11. Y va ahí entre los 11 y los 11. Yo me imagino a Pedro, ¿no? Diciendo, se hubiese presentado ante mí, si yo soy el que me voló la oreja. Juan me hubiese dicho, si que yo me recostaba en su pecho, que no se presentó ante mí Jesús. ¿Por qué primero a ella? ¿No? Tomás va a decir, yo tengo que tocarlo. Jacobo, yo estaba dispuesto a cargar mi cruz también. ¿Por qué no tiene que decir a él? Ya me imagino, ¿no? Las ideas que pueden haber pasado, como que, ¿y quién es ella para decirnos algo? Si somos nosotros los llamados. Recuerda, el Señor te puede hacer llegar un mensaje, a veces del menos indicado, del menos pensado. Hasta un niño te puede enseñar de parte de Dios, si Dios así le place usar. Hasta una persona recién convertida podría enseñarte del amor de Dios, si que Dios así le place hacerlo. Cuando viene de parte de Dios, quita todas esas barreras que has puesto ahí a tu alrededor pensando que tiene que usarte a ti necesariamente. Él dice, usa y llama como a él le place. Entonces, versos más adelante, verso 12 al 13, vamos a ver cómo es que Jesús ahora se va a aparecer a otros 2.
Ya pasamos esta parte de María Magdalena y ahora otros dos que estaban camino en Emaús, ¿no? Dice ahí, pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino y yendo al campo. A otros dos de ellos. Esa palabra ellos, ¿quiénes son? De los que habían andado con Jesús, ¿no? Sigue, porque la narración sigue, ¿no? Verso 12. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban camino y yendo al campo. Entonces, no le creyeron, ¿no? Ahora se le aparece a otros dos. Ahora, Lucas, vuelvo a repetir, por eso que digo, ¿no? Qué importante es estudiar de nuevo el 20 y no dejarlo ahí, como que no, dice que no está, porque Lucas habla de este mismo evento. Y lógicamente Lucas, como investigador, nos da más detalles. Y esos detalles tú lo puedes encontrar en Lucas 24, del verso 13 al 27. Estos dos versículos, 12 y 13, tú lo puedes encontrar extendido, por así decirlo, como el detrás de cámaras, en Lucas 24, del 13 al 27. Yo he notado aquí en la pantalla, les va a salir el verso 25 al 27, parte de la conversación. Pero lo que te quisiera narrar primero es esto, ¿no? De que ellos estaban camino, lógicamente, y Jesús se les aparece, ¿no? Y les hace el habla, como se dice, ¿no? Y le dicen, ¿por qué están así, no? Y ellos dicen, ¿de qué conversan? Y de pronto ellos les dicen, ¿acaso no has enterado? ¿No te has enterado de que un hombre, un profeta que era bueno, poderoso, que hizo milagros, hizo prodigios, y lo han crucificado? Como que le dan la noticia al mismo Señor Jesús, ¿no? Porque no lo reconocen, dice. Sus ojos estaban enceguecidos y no lo reconocieron. Jesús estaba caminando con ellos y le dice, oye, ¿por qué están tristes? Y ellos dicen, ¿acaso no te has enterado? Y le cuentan la historia a quién. A quien había resucitado, que estaba con ellos. Y yo me imagino a Jesús diciendo, sí, ¿no? 25, lo tienen ahí en la pantalla quizás, de lo que eso es Lucas, lo que está de azul, dice, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en toda la escritura lo que de él decía. Es decir, Jesús le está diciendo, ¡hey, insensatos! ¿Acaso, no? ¿Acaso, lo dice tardos de corazón, no? ¿Por qué no creen? ¿Acaso los profetas no habían dicho que iba a padecer, pero que también iba a resucitar? ¿Acaso eso no estaba programado? ¿Por qué están tristes? Oye, este año llevaba la cruz, era un hombre bueno. Y dice, ¿pero acaso eso no? Y mismo que Jesús les había dicho también de manera directa. Pero luego dice que les va a enseñar desde Moisés a los profetas. Y tú dices, ¿cómo que desde Moisés a los profetas? Para aquel entonces ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. Y cuando dice de Moisés está refiriéndose a la Torá, básicamente, de lo que Moisés era autor. ¿Y qué es la Torá, pastor? Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. ¿Y los profetas? Todo lo demás. Y dice que él cogió la escritura, en otras palabras, o citó, en todo caso, si que no tenía un rollo, citó la escritura que desde la ley, desde la Torá, desde estos libros que te estoy mencionando, hasta usando el libro de los profetas, dice, les declaraba lo que esta escritura decía en cuanto a quién, de él. Pastor, ¿qué? El Antiguo Testamento habla de Jesús, pero sí, claro. Y si no lo han visto así, te invito al Instituto Bíblico. ¿O no? Porque, y bueno, y los que de pronto comenzamos en los estudios verso a verso en pandemia, en tiempo del COVID, hemos estudiado prácticamente ya los 5 primeros libros de la Biblia, y en cada uno de estos vas a ver tú, no se podrá quizás la palabra Cristo o Jesús, pero vas a darte cuenta que cada una de estas cosas apuntaban a quién? A Cristo. Te llevan a Cristo. Y Jesús mismo entonces hizo uso de ese recurso y dice, usando la escritura antiguo testamentaria, les mostró cómo es que esa escritura del Antiguo Testamento hablaban en cuanto a Jesús, que hablaban en cuanto a su padecimiento y también en cuanto a su resurrección. Entonces, ¿había motivo para estar tristes? No había motivo para estar tristes. Ellos también ya están diciendo, nos han dicho que va a resucitar. Y recuerda
Primero ellos ya tienen la información de María Magdalena, entonces pudieron haber dicho, oye, María tiene razón, porque Jesús nos dijo, y además también los profetas lo dicen. Además también el Antiguo Testamento lo dice, pero no fue así. Por eso es que les dice, ¿no? Tardos de corazón, insensatos. Y luego dice, ellos le invitan a quedarse todavía con él, a tomar posada con él y todo lo demás, ¿no? Y luego cuando abren los ojos ya no estaba. Y también ahí vemos otro aspecto de Jesús resucitado, pero con un cuerpo glorificado. Verso 13. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aún ellos creyeron. Después de que ellos, mira, yo puedo entender, ¿no? De que a María Magdalena, mira, puedo ir así, tener 7 demonios, ¿no? Es mujer, y bueno, para la época, no estoy menospreciando a las mujeres, quiero aclarar, pero para la época ellos podían haber dicho, ¿no? 7 demonios encima, quién sabe si realmente tal vez le quitaron los demonios. Y luego dice, tal vez estaba ahí el demonio, era mentira, no le creas, no, ya. Pero ahora son 2 de ellos a quienes se les ha aparecido y les ha dicho, hey, ¿qué habéis hecho gritos insensatos de corazón? ¿Acaso Moisés y los profetas no hablan de mí? Les he dicho. Y ellos van y le dicen, nos hemos encontrado con Cristo, ¿no? Porque si tú lees todo el pasaje de Lucas, vas a ver que partió el pan, y dice que cuando él parte el pan, al tomar posada con ellos, parte el pan y a ellos se les abren los ojos y dicen, Señor, y lo reconocen, o sea, lo reconocieron, y después cuando quisieron quedarse más tiempo con él, desapareció. Entonces eso es como para emocionarse, ir y decirle a los demás, ¡hey! Se nos han parecido, ya va a venir. Pero ¿qué es lo que hacen nosotros al escuchar? Claro, pues, no le creen. ¿Por qué? No sabemos. Incredulidad nada más. Motivos puede haber habido, nuevamente, no envidia. ¿Y por qué ellos dos? ¿Por qué ellos dos? ¿Y por qué no nosotros? Ya me imagino, ¿no? Y se sacaron, además él hizo esto, aquello, como a veces, ¿no? De que cuando alguien dice algo, pero por su testimonio que tiene, lo desmerecemos, decimos, no, además. O cuando tú vas y le dices, oye, lo que estás haciendo no está bien, tú también has hecho esto. Y con eso como que tratamos de aliviar nuestra conciencia. No sé si te ha pasado. Pero Jesús se le había parecido, dice la verdad. Verso 14 dice, ahora sí, entonces, Jesús va a hacer su aparición, a ver si lo creen, pues. Verso 14 dice, finalmente te das cuenta que esto está concatenado. Primero a María Magdalena, primero a estas 3 mujeres, se espantaron, María Magdalena creyó y obedeció, estos 2 también, primero que se resistieron, luego lo ven, creen, van y anuncian, y los otros no creen, y ahora finalmente dice, se apareció a los 11 mismos. ¿Te das cuenta que estábamos hablando de este grupo de personas? A los 11, pues no eran 12, anda a leer que Judas se murió, ¿no? Entonces dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. Ya me imagino, ¿no? Estaban en la mesa ahí, ¿no? Y dice, y les reprocha. Jesús aparece y lo primero que hace, ¿qué es? Y les reprochó su incredulidad. Estas 2 cosas siempre van de la mano, ¿ya? Yo quisiera y voy a enfatizar un poco sobre esto. Les reprochó su incredulidad y ¿qué? Dureza de corazón. No era una incredulidad por falta de evidencias. Es que ¿cómo voy a creer, Señor? Sino era una incredulidad que estaba basada en la dureza de corazón. Y Jesús les va a reprochar porque no habían creído a los que habían visto, a los que le habían visto resucitado. ¿Quiénes le habían visto resucitado? María Magdalena y los 2 que estaban en el camino, los 2 discípulos. Y ellos no le habían creído, tuvieron ahí sus propias cuestiones en su corazón que no habían creído. Y por algo el autor de Hebreos dice que sin fe es imposible, ¿qué? Agradar a Dios. Una de las cosas que vas a ver al Señor Jesús confrontando y también al mismo tiempo destacando en los evangelios, confronta siempre la incredulidad a sus propios discípulos, que le dijo, hombres de poca. A otros dijo, ustedes no creen. Y también otra cosa que vas a ver confrontando a Jesús es la dureza de corazón. Es algo que caracterizaba aquí al fariseo, por ejemplo. Y el fariseo no creía en el Mesías, teniéndolo frente a ellos, teniendo todo el recurso de la escritura cumplida en Jesús, y no creían en él por dureza de corazón. ¿Por qué tiene que venir de Nazaret? ¿Por qué
tiene que comer con Zaqueo? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué hace aquello? ¿Por qué un día es sábado? Y todo lo demás, cuestionamientos, pero todo eso revelaba su dureza de corazón. ¿Cuánta razón tiene entonces el autor de Hebreos que dice que sin fe es imposible agradar a Dios? Salmo 51, 17, escrito por el rey David. Mira qué es lo que concluye el rey David. ¿El rey David en algún momento tuvo el corazón endurecido? Sí. ¿Recuerdas cuándo fue? Cuando estaba sumergido en el pecado. Viene Natán de parte de Dios y le cuenta una pequeña historia y él como su dureza de corazón lo llevó a tal punto de decir que muera el hombre, ¿no? Hasta que tuve que decirle, ese hombre eres tú. Pero luego él se humilla y en Salmo 51, verso 17, segunda parte, mira lo que dice: al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Algo que David en su propia experiencia con el Señor descubrió fue que cuando él está altanero, cuando él está creyendo que él no es, sino que es un hombre que cogió la ovejita de tal, Dios lo veía de lejos. Pero cuando él se humilló, el Señor lo va a restaurar y le dice, por eso que dice, al corazón contrito y humillado no te desprecias tú, oh Dios. Salmos 38, 6, mira lo que dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Si hay alguien o persona, un grupo de personas a quienes más confrontó el Señor Jesús en sus 3 años, ¿fue a quienes? Ustedes saben la palabra. A los fariseos. ¿Y qué características tenían los fariseos? Dureza de corazón, duro de servicio. Entonces, mis hermanos, cuando ahora nos está confrontando a ellos, de alguna manera le está diciendo su incredulidad y su dureza de corazón, eso es fuerte, porque le está diciendo, han estado conmigo, yo les he hablado, les he dicho que voy a aparecer y voy a resucitar, me ha aparecido María Magdalena, me ha aparecido los dos, ustedes no creen. Y me imagino, ¿no? Porque dice, les increpó, les reprochó, dice el texto, ¿no? O sea, no fue diciendo, chicos, ¿por qué no creyeron? Hice una encuesta, a ver tú, Tomás, ¿por qué no creíste? No, sino fue un reproche de parte de Jesús y fue fuerte, ¿no? Y a veces Dios es así con nosotros. Muchas veces el Señor ya nos ha mostrado su verdad y cuando nosotros caminamos contrario a su verdad, lo que estamos manifestando es incredulidad en lo que Dios dice. No estoy hablando de salvación, porque tampoco quiero pensar que de pronto está hablando de salvación, sino que no están creyendo el anuncio de esta mujer o el anuncio de estos 2 discípulos. No estamos hablando de que si ellos creían o no creían que Él es el Hijo de Dios, sino no creían el mensaje, en la noticia. Entonces yo sé que tú quizás ya creíste en el Señor Jesús como tu Señor y Salvador, pero esa es una fe redentora y amén, por la fe somos salvos, amén. Y es una de las cosas que justamente es el medio de salvación, es Cristo, pero dicen por medio de la fe y hay que creer en Él. Punto aparte, la fe redentora, pero día a día cuando tú lees su palabra o recibes un consejo o escuchas una predicación, tienes 2 opciones: ¿lo crees o no lo crees? Vuelvo a repetir, no hablo de salvación. Podemos hablar en cuanto a integridad, podemos hablar en cuanto a perseverancia, podemos hablar en cuanto a congregarme, podemos hablar en cuanto a leer la Biblia, en cuanto a la oración, y la palabra de Dios está clara en cuanto a honestidad. Y ahí la palabra de Dios está clara en cuanto a guardarte puro para el Señor, santo para el Señor. Está clara, pero está en ti si lo crees o no lo crees. ¿Está en tú? ¿Está en ti? Entonces la pregunta es, ¿cómo voy a reaccionar ante eso? Vuelvo a repetir, cuando de pronto tú escuches una verdad bíblica, quita por un instante de tu mente, de tus ojos, el canal. El canal en este momento puede ser tu servidor que está frente a ti. En otro momento quizás puede ser un amigo, un hermano en Cristo. Pero a veces dices, bueno, si me lo dice el pastor, le creo. Pero ¿qué pasa si un hermano, tu hermano de sangre, tu hermana, tu primo, tu padre, tu madre, o tu propio hijo, te dice una verdad bíblica? A veces vemos el depósito, no vemos el contenido. Y eso está muy ligado a la dureza de corazón. Porque podríamos decir, si Kiyari, por ejemplo, me dice, papá, ¿por qué tú mientes? ¿Tú quién eres para decirme eso? Bueno, me está diciendo algo que realmente está en la Biblia, ¿no? Papá, no mientas.
yo le digo, ¿qué tienes tú? ¿Por qué tú quieres parecerme eso? Y ella podría decirme, eso lo aprendí en la Biblia, eso te escuché predicar. Finalmente Dios está usándolo como instrumento para hacerme reflexionar. ¿Y cómo debo yo de reaccionar? En humildad y decir, tienes razón, voy a cambiar. Pero a veces nos quedamos con, vuelvo a repetir, con el recipiente y de pronto entra a aflorar nuestra dureza de corazón. ¿Quién la podría enseñar a luz? Claro. Amén. Kiyari podría enseñar a Sofía. Amén. Patricia podría enseñarle la verdad bíblica a la hermana Nelly. Claro. Podría hacerlo. Alexander podría aconsejar a Julio César. ¿Por qué no? Si es que es bíblico. Pero a veces nosotros nos quedamos con el recipiente y decimos, no, pero ¿quién es él? ¿Por qué? Por eso pasaron ellos, ¿no? María Magdalena, ¿nosotros somos los elegidos? Pero Jesús les está reprochando diciendo, oye, he mandado 2, María Magdalena y luego 2 de los discípulos, y no han creído, le está diciendo. La pregunta es, ¿estamos creyendo al Señor? Necesitamos tener un corazón humilde, contrito y humillado. Verso 15 dice, y les dijo, y ahora sí, a partir del verso 15, tú quizás tú vas a decir, no, es que yo ya lo he leído, pero un poco distinto. Del verso 15 en adelante lo que se llama, el 15 y 16, lo que se le conoce como la Gran Comisión. Y esto está registrado en Mateo capítulo 28. Entonces te das cuenta que todo lo que te estoy enseñando de este pasaje del 9 al 20, finalmente lo encontramos en Lucas, lo encontramos en Juan, y esta porción lo encontramos ¿dónde? En Mateo. Entonces está claro, les digo, dice, y esto también me encanta esta parte de aquí, porque aunque ellos reaccionaron de una manera incrédula con el Señor, pero no creo que el Señor les encomiende algo si ellos se siguen sosteniendo sobre su incredulidad. Es hora de que les da esa nueva oportunidad. Ese reproche que le haces al Señor no es condenatorio diciendo ni más cuento con ustedes, tengo que buscar ahora 3 años más, buscar 11 más. No fue así. Sino que es un reproche para que ellos reaccionen y podemos ver de que pudo haber habido arrepentimiento porque le está encomendando algo muy valioso, lo que se conoce como la Gran Comisión. Entonces ese reproche no fue para descartarlos, para nada, sino para que necesitan creer. El verso 15 sí les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y si te has dado cuenta de esta palabra, id, predicar, eso se llama imperativo. Es decir, ¿es una súplica? No. ¿Es una sugerencia? Tampoco. Es una orden. Es una orden que el Señor le está dando a sus 11 discípulos que estaban ahí. Y por todo el mundo y predicad el Evangelio. El Evangelio es justamente mostrar a Cristo lo que Cristo hizo y la persona de Cristo. ¿A dónde? Por todo, dice, por todo el mundo y a toda criatura. Ahora, nosotros vamos a entenderlo y eso quizás hasta nos lo hemos grabado de memoria, porque Mateo 28 quizás lo tenemos más claro todavía. ¿No? Mateo 28 que dice, por tanto, id y haced discípulos, es lo mismo. Es el mismo hecho, el mismo evento. Ahora, nosotros podemos decir eso y habla, ¿no? Pero para ellos es algo, vamos a verlo así, es algo bien retador, ¿saben por qué? Porque el judío había convivido durante años, miles o cientos, siempre viendo hacia adentro, nunca viendo hacia afuera. Apartémonos del mundo, apartémonos de los gentiles, apartémonos de los pueblos paganos. Nosotros somos el pueblo de Dios. Entonces ellos han convivido con la misión de Dios, pero hacia adentro. Pero jamás dijeron, vayamos y prediquemos al samaritano. Eso no va a ser un judío. Vayamos y prediquemos a los babilonios. No va a ser un judío. Pero Dios, cuando llamó a Abraham y a quien le muestra su promesa, le dijo, en tus simientes serán benditas. ¿Quiénes? Todas las naciones de la tierra. Y lógicamente esa simiente es Jesús, lo dice en Gálatas, que vamos a estudiar entre unas semanas. Entonces la misión de Dios es para la humanidad, no solo para que escogió un pueblo, sí, para que este pueblo sea como esa antorcha que lleva la verdad del Señor, es distinto.
Pero ellos se enfocaron hacia adentro y aislaron, formaron barreras. No queremos saber nada con los demás. Lógico, les había dicho que no se contaminen con los demás pueblos, pero eso no significa que no eran llamados a mostrar el amor de Dios y la verdad de Dios a esos pueblos. Israel, ¿saben qué significa? Pueblo gobernado por Dios. Dios llamó para que su pueblo sea santo como Él es santo, para que los otros pueblos digan: mira cómo ese pueblo es gobernado por Dios, yo quiero a ese Dios. Si Dios te ha llamado y te llama a vivir en santidad, es para que aquel que aún no es cristiano diga: yo quiero creer y vivir así como vive Nelly. Nelly, ¿por qué tú eres así? Es que yo tengo a Cristo en mi vida. Alexander, ¿por qué tú eres así en el trabajo? Porque yo tengo a Cristo en mi vida. Julio César, ¿por qué eres así? Porque tengo a Cristo en mi vida. Pero a veces, hoy en día la iglesia no puede decir eso, lamentablemente. Lamentablemente a veces la iglesia a veces está padeciendo cada vez más al mundo, y no me refiero a Jesús Salvador, sino la iglesia en general. Lamentablemente la iglesia también es cuestionada y a veces es sinónimo de burla, cuando debería ser de admiración y de anhelo, es decir: yo quiero alabar y conocer a ese Dios a quien conoce fulano de tal. Eso es lo que debemos de causar. Si no, embajadores de quién somos, pues. El embajador es el que va y habla de parte de Dios, y si somos embajadores de Cristo, tenemos que ir y hablar y representar a Cristo. Amén. Entonces, esta misión que les está dando es retadora, porque ellos en su contexto, en su cultura, todo era para adentro, y ahora les está diciendo que salgan, ir por todo el mundo y predicar a los judíos, no dice, sino y predicar a toda, al persa, sí, al romano también, al babilonio más, a todo el mundo, al que está en Pachacute con mayor razón. Entonces, esto está bien alineado a lo que dice Mateo 28, 19. Quizás esto te suena más porque se menciona, está como que más completo, más detallado. Mira lo que dice Mateo 28, 19 al 20, lo tenemos en pantalla también. Dice: por tanto, id y haced discípulas a todas las naciones, mundo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, ahí es lo bien importante, ¿qué es lo que vas a enseñar? Que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Y quiénes me han mandado? Que predique ese evangelio. Entonces eso es lo que nosotros somos llamados a predicar y anunciar, el evangelio, lo que Jesús ha hecho. Y dice: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Más adelante vas a ver que se va. ¿Qué fue? Dice: estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? Y luego vamos a ver en instantes más adelante, se va. Oh, ¿qué fue? ¿No? Y vamos, bueno. Verso 16 también nos dice algo similar. Volviendo a Marcos, dice: el que creyere y fuere bautizado, ¿qué dice? Será salvo, mas el que no creyere será condenado. El énfasis está sobre el que creyere. Pastor, ¿y el bautismo es requisito para ser salvo? No, el bautismo es un simbolismo, es un paso si es que tú ya has creído. De nada vale que tú te bautices y si no has creído, igual no eres salvo. El que te da la salvación es la fe en Cristo. El bautismo es el paso para hacer público mi fe. Pero hay evidencias de personas que no necesariamente se bautizaron y que están en la presencia del Señor. Un ejemplo más citado, ¿quién es? El ladrón en la cruz, ¿no? Bájenme pues para que me lleven arriba a Chillón, no digo eso, sino hoy estarás conmigo, ¿no? Entonces, para aclarar nada más ese punto, el énfasis está en que si creyeres serás salvo, y si no crees, también lo dice, ¿no? Mas el que no creyere, ¿qué dice? Será condenado. Y esto también es algo que es bueno decirlo. El evangelio es como esa espada de dos filos. El evangelio nos muestra tanto la gracia de Dios como el juicio de Dios. Cuando tienes tu encuentro con el mensaje del evangelio, te quedan dos opciones: ¿crees? Vida eterna, como dice Juan 16. ¿No crees? Te sigues perdiendo, como dice Juan 16. De la misma manera acá: si tú crees, serás salvo; si no crees, serás condenado. Juan 3:18 dice: y ha sido condenado porque no han creído en el Hijo. El pecado que de pronto nos lleva al infierno
no es la borrachera. Por eso yo le estoy diciendo que tomes. No es el adulterio, porque hay personas que no adulteran y eso no significa que se van a ir al cielo. Hay personas que no toman y eso no significa que se van a ir al cielo. El pecado que te condena es la incredulidad en Cristo. Es el único pecado. La incredulidad en Cristo. El rechazar a Cristo. Verso 17 dice: y estas señales seguirán a los que creen, dice: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos, dice, serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos podrán sus manos y sanarán. Y entonces dice: estas cosas os seguirán a los que creen. Es decir, lo que está hablando básicamente es que el Señor iba a proteger y de alguna manera dotar de cierto cuidado, protección y le iba a dar cierto poder, en el buen sentido, que luego lo voy a explicar, a sus hijos, a sus seguidores, a sus discípulos. Evidencias de maravillas que podían suceder siempre y cuando ellos hagan un buen uso de lo que vamos a ver más adelante, instantes nada más. Pero el Señor no le está diciendo hagan un reto más que hagan la prueba. Lamentablemente los que han malinterpretado estos pasajes de que te picarán serpientes y beberán mortífera, han mal usado esto y han dicho: mira, yo te demuestro que soy cristiano, mira, que pique la serpiente y se murió. No ha sido para hacer alarde y usar negligentemente esta verdad. Lo que está mostrando que Él iba a respaldar con señales y prodigios, que Él iba a cuidar de ellos, ¿no? Entonces, básicamente les está mostrando un cuidado especial que va a tener de su iglesia. Mas no está diciendo anda, ve y rétale a la muerte, no está diciendo eso. Lamentablemente hay ciertas sectas que se salen de eso, hacen una mala interpretación y dicen que me pica la serpiente y se muere. Negligente. ¿Y qué concluye su vida? Que no era cristiano. Ahora no. Verso 19 dice: y el Señor, después que les habló, ¿qué dice? Fue recibido arriba. Pero no le decía, oye, no le dijo que iba a estar con el Mateo, el pastor. El Mateo dice que vas a estar con ellos todos los días y vidas del fin del mundo, hasta el infinito. Pero acá dice: y el Señor, después que habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron y predicaron en todas partes, ayudándoles, dice el Señor, y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Y amén. Ahora sí puedes dar por concluido el Evangelio de Marcos, sí, ¿no? Pero si en el 8 lo dejábamos, salieron y estaban asustados. ¿Y qué? ¿Se acabó la historia? ¿Te has visto alguna vez una película así? Donde te ven una película y dicen: oye, ¿que ya acabó? Y comienza a salir el tirita y dicen: no, y como que te quedas sin botarlo, ¿no? Pero bueno, el amén es como así fue. Entonces, pero pastor, todavía me queda algo. Según usted dice que Marcos está escribiendo y tiene que ver mucho con lo que dijo Mateo, y en Mateo le dice que por tanto hay que hacer discípulos y yo estaré con ustedes todos los días de su día hasta fin del mundo. Pero acá dice que se fue. Explíqueme cómo es eso. Hechos 1:8. Te digo por eso que Marcos tiene mucho que ver incluso con Hechos. Hechos 1:8. Hechos 1:8 y 9 nos muestra lo que el Señor Jesús les decía. Y bueno, quizás si queremos profundizar un poco más, Instituto Bíblico, Juan 14 y todo lo demás nos lo dijo, les conviene, es necesario que yo me vaya para que venga, ¿qué dice? El otro, ni siquiera dice para que venga tal, sino para que venga el otro consolador. Y esa palabra otro es el otro igual, de la misma sustancia que yo. Y hacía referencia ¿a quién? Al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, Jesús en su ministerio como hombre, Él no era omnipresente. No podía estar con todos los cristianos de todo el mundo. Pero ¿sabe qué? Su Santo Espíritu es omnipresente. Y si esto lo unimos todavía a lo que Pablo habla en sus cartas, dice: Él habita en nosotros. Somos templos del Espíritu Santo. Es esa persona de la deidad o de la Trinidad que está todos los días de tu vida hasta el fin del mundo
habitando en los que han creído en Él. Y Jesús lo prometió, Hechos 1:8. Mira lo que dice. Pero recibiréis poder, ¿te acuerdas que los iba a capacitar para que anuncien el Evangelio? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién dice? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos, es decir, vas a cumplir la gran comisión. Y me seréis testigos en Jerusalén. Oh, pastor, se contradice. No, sigue leyendo. En toda Judea, en Samaria, ¿y hasta dónde? La última de la tierra, hasta el infinito. Todas las naciones, dice Mateo. Todo el mundo, dice Marcos. Y acá dice, hasta lo último de la tierra. Es lo mismo, es el mismo evento. Pero aquí lo que encontramos es ese detalle de que Jesús va a estar con su iglesia, pero en el Espíritu Santo, morando en la vida de cada creyente, de cada persona que ha creído en Él. Y si tú sigues estudiando el libro de Hechos, es un libro apasionante. Ciertamente, esta promesa que se da en el 1:8 se cumple en Hechos capítulo 2. La venida del Espíritu Santo, Pentecostés. Viene y Pedro, de lo fosforito que era, dice, se levanta y comienza a predicar lleno del Espíritu Santo, dice la Biblia. ¿Y sabes qué sucede? Se convierte así de un solo golpe. ¿Sabes cuánto? 3,000. Imagínate tú, predicar 3,000. ¿Dónde nos metemos? 3,000 personas se convierten. Y comienzan, pero también hay un detalle que les costó, te dije, ¿no? Ellos como judíos estaban acostumbrados a trabajar hacia adentro, todo para mi pueblo. Y es cierto, cuando tú estudias el libro de Hechos, no va a ser hasta el capítulo 7 que ellos van a estar en Jerusalén y Jerusalén. Sí, van a estar predicando a Cristo, los van a llevar a la cárcel y todo lo demás, pero van a estar en Jerusalén, en Jerusalén, en Jerusalén. Hasta que el Señor va a permitir que de pronto Esteban, que estaba predicando, sea que uno de los primeros apedreados. Y a raíz de eso comienza una gran persecución sobre todos los que son como Esteban, sobre todos los que de pronto están predicando a Cristo. Capítulo 8, por eso dice 1:8 de Hechos, se llega a cumplir en el capítulo 8:1. Dice, y la iglesia fue esparcida. Hubo una gran persecución en Jerusalén y la iglesia, de judíos hacia cristianos. Y la iglesia comienza a salir hacia Samaria, Judea, y de pronto vemos a Pablo saliendo de Antioquía hacia todas las regiones de Asia Menor y todo lo demás, y se comienza a cumplir, y llegó así el Evangelio hasta nosotros, hasta nuestros días. Tal como el Señor lo había declarado, lo había anunciado y lo había encomendado. Mis hermanos, estudiar Marcos ha sido muy apasionante, muy retador, y básicamente podríamos concluir diciendo definitivamente que el Hijo de Dios cumplió la misión, cumplió lo que dijo, cumplió lo que vino a hacer. Pero también podemos ver en Marcos, al igual que los otros evangelios, que dejó una gran comisión. ¿Saben por qué se llama gran comisión? Porque Él nos comparte la dicha, el privilegio de ser parte de su misión. No es que tú vas a ir a la cruz igual que Él, sino que tú tienes que anunciar la cruz de Cristo. La misión que Él había venido a hacer en la tierra, ahora tú lo tienes que anunciar el mensaje del Evangelio. Pero para eso no te ha dejado solo. ¿Qué es lo que ha hecho? Ha dejado su Espíritu Santo. Si tuviéramos que sacar una aplicación de esto, de esta última porción, sería la siguiente. Yo anoté unas cuantas preguntas aquí que quisiera que lo respondas sinceramente en tu corazón. ¿Cómo estás respondiendo a la verdad de Dios? Cuando el Señor muchas veces te revela y te muestra su verdad, ¿cómo respondes? ¿Espantado, como esas 3 mujeres? ¿Incrédulo, quizás como los discípulos? ¿O le obedeces como María Magdalena, que sabía de qué condición le ha sacado el Señor? Ex-endemoniada. ¿De qué condición te ha sacado el Señor? Y Él, más allá de cuál haya sido tu pasado, el día de hoy está confiando su palabra para que tú lo anuncies. ¿Cómo vas a responder ante eso? ¿En obediencia o en incredulidad? Ya te he dicho que si es en incredulidad es porque está muy atado a dureza de corazón. Somos llamados a responder en obediencia, mis hermanos. Yo creo que habiendo estudiado el Evangelio de Marcos ya podemos hablar de alguna manera
sobre la obra que hizo Cristo, sobre la persona de Cristo, sobre quién es Cristo. Ya tenemos los fundamentos básicos para poder evangelizar a alguien. Ya lo conoces. ¿Qué vas a hacer con esa información? ¿Lo vas a anunciar o te lo vas a guardar o te quedaste espantado nada más? La otra pregunta sería, ¿ya creíste en Cristo conforme a su palabra? ¿Ya has creído en Él? Si tu respuesta es sí, obedece. Si tu respuesta es no, es el momento que lo hagas. Recuerda, los que creen son salvos. El que no cree ha sido condenado. No hay más, no hay opción. Pero pastor, por ahí me hablaron del purgatorio y todo, mentira. No hay. Lo último que te quisiera preguntar es, ¿estás cumpliendo la gran comisión? Y dices, no, yo sí, yo fui clarísimo en mi fe, yo soy cristiano. Entonces la pregunta es, ¿estás cumpliendo la gran comisión? Es decir, ¿estamos anunciando el mensaje del Evangelio? ¿Estamos de pronto transmitiendo eso que ya sabemos? Y si no es así, ¿qué te detiene? Es que no sé, ¿sabes? Para animarte nada más. Es el mismo Espíritu Santo que obró en los primeros discípulos y hizo que ellos hagan señales y prodigios, y hizo que Pedro de pronto se levante y predique y se conviertan 3,000 personas. Ese mismo Espíritu Santo que le dio denuedo y valentía a Esteban, ese mismo Espíritu Santo que empujó a Saulo para que se convierta en Pablo y salga a predicar toda la región de Asia Menor. Ese mismo Espíritu Santo, ¿dónde está? Habitando en tu vida. Su promesa fue para su iglesia: estaré contigo todos los días de tu vida. La pregunta es, tenemos el privilegio de que el Espíritu Santo habite en nosotros, pero ¿qué tanto estamos dejando que el Espíritu Santo obre o guíe nuestra vida, o obre a través de nosotros? Él es respetuoso, no va a quebrantar tu libre albedrío. Tú tienes tu libre albedrío, tu libre decisión, no te va a obligar a hablar, pero cuando estés dispuesto a hablar, Él va a poner palabras en tu boca. ¿Me puede entender, no? Él no te va a obligar, pero cuando tú estás dispuesto a anunciar, Él va a respaldar el mensaje del Evangelio. ¿Qué tal si nos ponemos de pie para dar gracias a Dios por su palabra y por todas estas semanas que hemos venido estudiando el Evangelio de Marcos? Padre, te damos gracias, Señor, esta noche por todo lo que tú nos has enseñado, Señor, durante estos meses, Señor, a través del Evangelio de Marcos, Señor. Ayúdanos a recordar cada una de las enseñanzas, pasajes, principios, Señor, y aplicarlos a nuestra vida, Señor. Gracias porque terminas este Evangelio, Señor, mostrándonos la responsabilidad que tenemos como hijos tuyos, Señor. Quiero ser responsable con el llamado, Señor. Quiero ser responsable y no dejar ahí guardado, Señor, ese mensaje que tú has hecho llegar a mi corazón, Señor. Ayúdame a anunciarlo, Señor. Y gracias por recordarme, Señor, que tú estarás conmigo todos los días de mi vida, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor. Ayúdanos como iglesia, Señor, a inyectarnos, Señor, de este llamado, Señor, de salir, Señor, de no quedarnos encerrados en nuestro confort o en nuestras cuatro paredes, Señor. Ayúdanos y danos creatividad, danos denuedo, danos valentía, Señor, para poder salir, Señor, para poder invitar a más personas, para poder hablar de Cristo a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo, con los que tengamos interacción entre las semanas, Señor, para poder traerlos, invitarlos, Señor, para que ellos también conozcan de ti, Señor. No queremos ser egoístas, Señor. Quiebra todo aquello, Señor, que de pronto de mi yo, que de pronto no te permite, Señor, o no está permitiendo, Señor, que tú alumbres más vidas, Señor. Quiero ser obediente y sumiso a tu Espíritu Santo, Señor. Llénanos, Señor, cada vez más con tu palabra y con tu Santo Espíritu, Señor. Y úsanos, Señor, para tu gloria. En el nombre de Jesús, la gloria, la honra sean para ti, mi Dios. En tu nombre oramos, mi Dios.